me regreso hacia Dios. Y la otra está la palabra que significa lamentarse, dolerse, sentir vergüenza, ¿ya? Esas palabras nos llevan a nosotros a comprender que al lamentarme, al sentir vergüenza, al sentir esa pena profunda, ese dolor de haber ofendido al Creador, mis sentimientos, mis intenciones y propósito me llevan a mí a un cambio de conducta. Los profetas predicaban muchísimo, siempre estaban llamando al arrepentimiento. Pero era un arrepentimiento de conversión, no solamente un sentimiento de dolor que nosotros en el mundo occidental consideramos como remordimiento, un dolor por haber pecado, pero que lo sigo repitiendo. Los profetas predicaban mucho el arrepentimiento. Juan, al darse a conocer, predica el arrepentimiento. Jesús, el primer mensaje de Jesús fue el llamado al arrepentimiento. Jesús dice: arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado. Jesús predicó eso. Los apóstoles, después de haber sido llenos del Espíritu Santo, según el libro de Hechos capítulo 3, ellos llaman y dicen: arrepiéntanse y conviértanse de sus pecados. Ese es exactamente lo que dice en el libro de Hechos y que señala de manera profunda lo que es el arrepentimiento. El arrepentimiento entonces es un dolor, profundo dolor, una vergüenza de haber hecho lo malo delante de Dios, una pena profunda, una vergüenza profunda que me lleva a mí a cambiar mi comportamiento, mis actitudes y conducta. Ya, eso es el arrepentimiento. Y el arrepentimiento, hermano, déjeme decirle que no es simplemente porque yo he ofendido a Dios, yo he pecado delante de Dios. El arrepentimiento, si lo consideráramos así, solamente se considera como un hecho, una acción de X día en que nacimos de nuevo, en que Dios perdonó nuestros pecados, que nos volvimos a Él, nos arrepentimos, sentimos vergüenza. No, el arrepentimiento, déjeme decirle que es diario, es día a día, día a día. El arrepentimiento es algo que yo debo de practicar porque he ofendido a Dios. Yo ofendí a Dios. A todos nosotros sentimos vergüenza de haber pecado ante Dios. Nos avergonzamos por haber hecho tantas cosas que no quisiéramos ni recordarlas. Nos duele, porque nuestro pecado lastimó a otras personas. No solamente ofendió a Dios, me denigré a mí mismo pecando. Yo me denigré pecando y no quiero volver a hacerlo. ¿Ya? Pero el arrepentimiento no me transforma de manera automática. No, el arrepentimiento no me transforma. Cuando yo por primera vez me arrepiento, yo recibo perdón de pecados. Dios me perdona a mí. Y siento gratitud a Él. Le estoy agradecido por lo que hace conmigo. Y definitivamente mis sentimientos y afectos, mis intenciones y propósitos es no volverlo a ofender. No quiero ofenderlo. No quiero hacer nada. ¿Ya? Mis intenciones son puras, son limpias, pero mis acciones no son coherentes con lo que yo ahora tengo. Mis intenciones todavía no tienen equilibrio con mis buenas intenciones. Tú ya te arrepentiste, yo ya me arrepentí. Mis intenciones son agradar a Dios, no lastimar a nadie, no ofender a nadie. Quiero ser una mejor persona cada día, quiero parecerme a Cristo cada día. Cada día quiero parecerme a Cristo. Pero mis acciones en X circunstancias no son coherentes con mis intenciones.
De repente lastimo a una persona con mis acciones, con mis hechos, ofendo a Dios sobre todas las cosas por algo que no lo hice sin intención de hacerlo, de ofenderlo, pero por ignorancia, por debilidad y todas las cosas. Entonces vuelvo a Él y con intención de restaurar mi relación con Él, vuelvo a pedirle perdón y le hago saber lo que Él ya sabe, que mi intención no es ofenderlo. Eso se llama conversión, porque día a día voy cambiando mi forma de ser. Día a día voy cambiando mi forma de hablar, de sentir, de reaccionar y de cada una de esas cosas. Lo que yo pensaba antes, yo no lo quiero, lo desecho. Amén. Lo que no amaba, bueno, lo amo. Aquello malo que yo amaba, ahora lo rechazo. Pero es día a día. El arrepentimiento es un proceso de volverme a Él constantemente. Entonces, no crea usted que el arrepentimiento es solamente porque yo ofendí a Dios. No. Nosotros tenemos una maldición del pecado. Cuando nacemos nosotros, estamos afectados, algunos mentalmente, otros físicamente. Por ejemplo, unas personas nacen ciegas, otras personas nacen sordas, otras personas nacen inválidas, con defectos físicos. Todos nacemos con defectos, todos nacemos con debilidades. ¿Ya? Entonces, se equivoca la persona que porque nació con una debilidad física, un defecto físico, va a maldecir a Dios. No, simplemente a ti Dios te tocó, dentro de la voluntad de Dios, que nacieras así, con ese defecto, con esa debilidad, con ese trastorno que tú puedes tener. Pero todo ese defecto, toda esa debilidad no es para que nos amarguemos la vida, sino para que nosotros reconozcamos que necesitamos volvernos a Dios. La vida es cruel, la vida es de dolor, la vida es de mucho sufrimiento, la vida es de mucha frustración. La vida no es como nosotros queremos que sea. Pero Dios nos tiene en el lugar ideal para que nosotros, ante todas las adversidades, carencias, necesidades y dolor y sufrimiento, comprendamos que todo eso nos ayuda a volvernos a Dios. ¿Capta eso? Si no lo hacemos, nos vamos a amargar. Entonces, yo me acerco a Dios porque me perdonó, para que me perdone. Pero después y nazco de nuevo, pero después me acerco a Dios para que el que me perdonó sepa que yo lo amo. El que no ha nacido de nuevo, el que no ha experimentado el arrepentimiento y la conversión, no puede amar. Por eso nosotros encontramos diferentes tipos religiosos en nuestra cultura, tipos de arrepentimientos en nuestra cultura. Por ejemplo, el arrepentimiento religioso. El arrepentimiento religioso es aquel que me duele haberte ofendido. Me duele haberte ofendido, pero lamentablemente lo hago porque me siento mal moralmente o porque tengo una demanda judicial o legal. Entonces, yo me doy cuenta que existe un arrepentimiento religioso. Oh, Dios, perdóname. Pero es tan superficial que yo lo vuelvo a hacer. No cambia nada de mí. Y yo pido disculpas y pido perdón para que no me echen a la cárcel o la demanda legal no me atrape a mí y me cause daño. Ese es otro tipo de arrepentimiento que existe. Las personas se arrepienten delante del juez o delante de demás porque están siendo impulsados, motivados para hacerlo. Está también el arrepentimiento moral. El hombre que golpea a su esposa
y le pide perdón a sus suegros, y le pide perdón a sus hijos. Se siente avergonzado. No quiere que le vean la cara. Pero después de 2 o 3 días repite lo mismo. O a los 7 días repite lo mismo. ¿Ya? También tenemos el arrepentimiento superficial. El arrepentimiento superficial generalmente lo practicamos todos. Y es lo que señalamos muchas veces. Arrepiéntete porque si no te vas a ir al infierno. Y la gente, ¿quién quiere ir al infierno? Hay muchos que dicen que quieren ir. Aunque yo no creo que estén hablando conscientemente o en serio. Pero la verdad que la motivación de irnos al infierno, de no irnos al infierno, no produce un verdadero arrepentimiento. Escúchalo bien. La motivación de no irnos al infierno no produce un verdadero arrepentimiento. Eso es realmente superficial, muy superficial. Cuando Jesús predicó y dijo, arrepiéntense porque el reino de los cielos ha llegado, Jesús estaba llamando a las personas a entender que lo que se había profetizado acerca del Mesías, acerca del siervo sufriente, según Isaías 53, era Él. Y Él estaba anunciando el reino que está en ti, el reino que está en mí. Si tú has tenido un arrepentimiento verdadero y te mantienes en arrepentimiento, el reino está en ti. Por ejemplo, tienes que entender que así como Dios tiene que perdonarte te pide que te arrepientas para que tú seas perdonado y nacer de nuevo, tú necesitas también arrepentirte para adorarlo. No se puede adorar a Dios sin arrepentimiento. Yo me tengo que volver a Él conscientemente. Tengo que volverme a Él desde lo profundo de mi ser. Si no, no es una verdadera adoración. Yo puedo estar cantando, pero si mi intención no es adorarlo, entonces no estoy haciendo nada. Tengo que volverme a Él para adorarlo. Tengo que volverme a Él para exaltarlo. Tengo que volverme a Él para buscarlo. Por eso te digo, es algo continuo. Es reconocerlo. Bien, entonces, nosotros hoy, ¿cuál es la primera motivación que podemos reconocer para un arrepentimiento auténtico o contracultural? Cuando estamos hablando contracultural, estamos hablando en contra de esos arrepentimientos que ya mencioné anteriormente, que es parte de la cultura secular y también religiosa. Es aquí donde es importante y esencial el discipulado. Es importantísimo. Porque el discipulado te va a dar a conocer cómo tú puedes llegar al arrepentimiento y cómo persistir en un arrepentimiento constante. Dice la Biblia en Romanos capítulo 5 verso 8: mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Romanos 5, 8. No, escúchalo. Mas Dios muestra su amor para contigo, para conmigo, en que siendo pecadores, Cristo murió por ti, murió por mí. Esa es en esencia, es el primer motivo para que nosotros nos arrepintamos. Él me amó. ¿Y cómo me amó? Está en su palabra. ¿Cuánto sufrió? ¿Cuánto padeció? ¿Cuánto dejó? ¿Cuánto me ofrece? El salmista lo dice: una sola cosa quiero, dice David, solo quiero una cosa: habitar en tu casa todos los días de mi vida.
¿Qué es lo único que yo quiero? Mantener una relación íntima y profunda con Dios ante todas las circunstancias de la vida. Créelo, te voy a decir por qué esto es importante. Va a llegar el momento que toda tu salud la vas a dejar. Te va a abandonar la salud. Te va a abandonar tu juventud. Te vas a quedar a lo mejor sin dinero. O vas a tener dinero. Pero ante la muerte, ¿qué es lo que vas a querer? No te vas a llevar nada. No sembraste nada, no cultivaste nada. Y hasta en ese momento tú dices que vas a vivir, que quieres el amor de Dios para ti. Es difícil de creerlo. Ese es el problema que nosotros estamos teniendo dentro del mundo secular y también religioso. Dios te ama. Solo cree que Dios te ama y tú vas a entrar al reino de los cielos. No es cierto, no es cierto. No es cierto. No es cierto. Es parte de una verdad. Pero solo eso no es verdad, es mentira. Las personas se están yendo al infierno y Dios las va a seguir amando. Dios ama a las personas, pero no va a evitar que se vayan al infierno si no se arrepienten de sus pecados, si no viven en santidad. El que me ama, dijo Jesús, ama mis mandamientos. ¿Cuál es el primer mandamiento para Israel y para la humanidad? Amarás a Jehová tu Dios con toda tu alma, con toda tu mente, con todo tu ser, a tu prójimo como a ti mismo. ¿Cómo es posible que tú digas que vas a amar a Dios después de decir a las personas, cuando no te has amado, llegas al momento de tu muerte y nunca pensaste en tu alma? Nunca pensaste en el bienestar de tu alma y de tu espíritu. Nadie se va a ocupar de tu alma si no eres tú. Los pastores podemos enseñar, predicar y hacer tantas cosas, pero si la persona no lo quiere recibir, no lo va a recibir. Entonces date cuenta que la primera motivación para un verdadero arrepentimiento es saber y creer que Dios me ama. Oh, cuando Dios me ama, cuando yo experimento que Dios me ama y pienso, eso te lo aseguro, ya lo debes haber experimentado. Y si perdiste esa experiencia, la puedes volver a recuperar. La puedes volver a recuperar. Claro que sí. La puedes volver a recuperar. Somos como un jardín, hermanos. ¿Has visto esos jardines de muchas flores? Bonitas, bonitas. Lo dejas por una semana y regresas. Ya hay suciedad. Ya hay suciedad. El viento trajo algo y trajo basura. Las hojas y las flores mismas se cayeron y se convirtieron en basura. Amén. Llegó por ahí algún animalito y hizo algo ahí indebido. Llovió y algo cayó de la casa y está sucio el jardín. Volvemos a limpiarlo. ¿Por qué? Porque también la hierba mala sale de la tierra. Así somos nosotros. Nos hemos arrepentido, pero siempre están saliendo cosas y cosas y cosas de nosotros que no sabíamos, no estábamos conscientes que eran parte de nuestra vida. Nos arrepentimos y nos damos cuenta que somos egoístas, que somos envidiosos y queremos cambiar, nos duele, nos avergüenza y nos volvemos a Él. Amén. Por eso es volver a limpiar el jardín. Como volvemos a limpiar el jardín, tenemos que volvernos a Dios una vez más, cada vez, y cada vez, y cada vez, y cada vez. Y ahí en nosotros llegamos a experimentar su amor, su gracia y su misericordia. Eso es lindo. Cuando experimentamos el amor de Dios, llegamos, hermano, a una etapa en donde la convicción del pecado nos atrapa de tal manera que lejos de sentirnos nosotros
muchas veces destrozados, aplastados, destruidos, porque la palabra nos machaca y nos hace ver nuestra triste realidad, podemos gozarnos cuando escuchamos la palabra, como cuando lo escucharon los judíos y todos los partos elamitas que estaban ahí en el día de Pentecostés. Ellos supieron que Cristo había muerto por toda la humanidad, por todos sus pecados. Y Pedro llama y revela lo que el Espíritu Santo había hecho en estos hombres. Dice la palabra de Dios que al oír esto de Jesucristo, estos hombres compusieron su corazón y dijeron a Pedro: varones hermanos, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué nos toca hacer ahora que tú nos estás diciendo que ese Cristo murió por amor a nuestras vidas? Estamos cargados de nuestros pecados. ¿Qué podemos hacer ahora? Y es cuando Pedro les dijo: arrepiéntanse y conviértanse, para que vengan tiempos de refrigerio, tiempos de paz, tiempos de tranquilidad para tu alma. ¿Te das cuenta? Entonces la primera motivación es que Dios te ama y tú lo sabes, ese amor, lo reflexionas, lo meditas. Si nosotros, hermanos, comenzamos a practicar el servicio, nos vamos a dar cuenta de las grandes bendiciones que se esconden detrás del servicio a las demás personas. Otra de las cosas que da como resultado del verdadero arrepentimiento es un despertar del valor y la dignidad personal que tenemos. Yo recuerdo que cuando yo me convertí, me levanté, nadie me saludó. Había una campaña, estábamos como aquí, nadie me saludó, pero no me interesaba. Tenía un sentimiento de dignidad y de confianza como nunca lo había tenido. Mi papá solo me engendró y me abandonó. Ahora me levanto de ese altar, cruzo la avenida, está mi amigo y me dice: ¿ahora qué vamos a hacer? ¿Vamos a seguirle? Y le dije que no, ya no hay más vicio. El Alberto que tú conociste murió allí en el altar. El que ahora va a vivir para Cristo. ¿Y por qué lo dije? Me consideraba como me considero hoy. Soy un hijo de Dios. Con defectos, sí. Sí. Con debilidades, sí. Con errores, sí. Pero no me empantano en esas cosas, porque no estoy poniendo mi mirada en lo que yo soy solamente, sino en lo que Dios dice que yo soy en Cristo Jesús. Amén. Y es lo que tú tienes que comprender. No tienes que temer de esas cosas. Tú eres algo digno de Dios. El Espíritu de Dios mora en ti. Eres de gran valor. Bendito sea el nombre del Señor. Date cuenta de esto. ¿Cómo tú, sabiendo que eres tan digno, cómo vas a tratar a los demás también? De la misma manera, le vas a dar un gran valor a las personas también, y las vas a tratar con gran dignidad, dándole el respeto, la estima y el aprecio que se merecen. ¿Y sabes qué? Te aseguro que todos tus traumas y trastornos emocionales, todas tus heridas, todas tus cosas van a sanar. Yo era una persona muy lastimada, muy herida en todos los aspectos, en mi mente, en mis sentimientos, afecto, voluntad. Yo estaba así. Pero fíjate que yo, la verdad de las cosas, aborrecía la vida de pecado que yo tenía, que era de drogas. Pero yo aborrecía las drogas, pero a la vez estaba anclado en ellas. ¿Sabe por qué? Me calmaba la ansiedad. La droga me calmaba mi ansiedad.
Yo viví una vida ansiosa y una vida de temor, de miedo. Miedo al no saber qué iba a ser de mí en el futuro. No tenía estabilidad mental, no tenía equilibrio emocional. No tenía eso. Pensé meterme en el boxeo para desahogar ahí toda mi ira, todo mi enojo, todas mis frustraciones. Pero el arrepentimiento me quitó los miedos y me quitó mis ansiedades. La noche que me convertí, yo dejé las drogas. Y como les he dicho, me inyectaba, la fumaba, la aspiraba. De todas las formas yo le metía drogas al cuerpo. Pero el arrepentimiento me llegó a mí a conocer ese tesoro de Dios. Su amor, su poder, su grandeza. ¿Cómo no volverme a Él? ¿Cómo no volverme a Él? Amén. Entonces, ese es uno de los resultados. Te han dicho a ti que tienes trauma de esto, trauma de aquello, trauma de aquello, trauma de aquello, trauma de aquello. Sí, tiene los traumas. Tiene, en la Biblia se reconocen como trastornos, desequilibrio, llámale. Yo sé que la medicina es buena, pero no te curan. ¿Sabes qué es lo que cura eso? El arrepentimiento. Las personas cuando te hieren, te lastiman, te dejan una herida, una marca. Y cuando está herida, esa herida está abierta, significa que no has perdonado. Tú tienes que arrepentirte para poder perdonar al que te lastimó. No puedes perdonar si no te arrepientes. Tú le dices a Dios, ayúdame, dame fuerza. Dios te dice, arrepiéntate. Ama a tu prójimo, ama a tu enemigo. Al que te hizo mal, hazle bien. Cuando hablamos de insomnio, de desequilibrio de ese tipo, la diazepam se ha vuelto, las farmacias se han vuelto riquísimas con esa pastilla. Pero en un momento que tú te arrepientas auténticamente y te vuelvas a Dios y te vuelvas a Dios. Y yo te digo una cosa, no puede pasar tal vez como pasó conmigo, pero te aseguro una cosa, que si tú cada vez que estás así, tú doblas tu rodilla y tú te vuelves a Dios y tú te pones ante Dios, yo te digo que tú sanas. Hay poder en la sangre de Cristo Jesús. Hay poder. Amén. Otra cosa que nosotros llegamos a tener es mayor fortaleza y también esperanza. Ay, hermano mío, en la comunidad hay trabajo. De 15 días no hemos trabajado ahí. Y hay trabajo, pero con T grande. Todo con mayúsculas. Hay mucho trabajo con letras mayúsculas, pues, para que lo vean. Y yo le digo a Dios, Señor, afligirme, preocuparme, desesperarme, significa que no estoy confiando en ti. Tú tienes el control de todo este asunto. Nos faltan miles de pesos y no los tenemos. Pero como les he dicho, se los vuelvo a decir, no tenemos dinero, pero tenemos al Dios que es el dueño de la plata y del oro y de todo lo que existe. Y en ese sigo confiando. No van a ir ustedes a un campamento 5 estrellas, no es el Hyatt al que vamos, es a la comunidad. Es a la comunidad. Sí, habrán baños, habrán regaderas, habrán muchas cosas, habrá la piscina, habrán muchas cosas. Pero no van a caminar sobre alfombra, van a caminar muchas veces, si llueve, sobre lodo. Algunos me han dicho, los jóvenes ya no están para eso, están para más todavía. Cuando yo vine hace 39 años a este distrito, el campamento se hacía en Sechacán. Era una palapa larga, no tenía puerta ni nada.
Ahí se hacían los cultos, ahí se comía, ahí se dormía. Y cuando caían los aguaceros, todos parecíamos payasos, embarrados de lodo, sábanas, hamacas, todos, pero felices, alabando y sirviéndole al Señor ahí. Los jóvenes todavía no han nacido jóvenes que sean de chicle ni de cristal. Ese es un mito. No es un mito. Se van a traumar, nadie se va a traumar allí. En la comunidad todos vamos a ser transformados y nos vamos a parecer más a Cristo Jesús. Amén. Esa es la realidad. Así que cuando nos arrepentimos, nos volvemos a Dios, hermanos, tenemos fortaleza y esperanza. Me acuerdo de un joven que estuvo en el campamento hace como 20 años aquí, en un campamento que hicimos de niños, el Éxodo. Y había un muchachito ahí que estaba temblando y la mamá estaba temblando más que él todavía. Y la mamá se lo quería llevar y yo le dije, ¿por qué se lo va a llevar? Me dijo, es que él hacía así y le dije, no, déjelo. Aquí se va a valer por sí mismo, aquí va a aprender. Hoy cuando veo a ese joven, yo digo, el milagro que Dios hizo en este muchacho. Es otro muchacho totalmente. Es otro. Y por último, una actitud continua de arrepentimiento. Cuando venimos a Dios, sinceramente, y repetimos y nos quedamos con esa actitud, porque el arrepentimiento es una actitud, nosotros, hermanos, estaremos siempre fuertes, consolados y permanentemente en la presencia de Dios. Escuchen lo que dice la palabra de Dios. Acérquense a Dios y Él se acercará a ustedes. Pecadores, le está hablando a la iglesia, no le está hablando a los de la calle. Pecadores, limpien las manos, y vosotros los de doble ánimo, tristes, alegres, ¿ya? Enojados y contentos, y cosas así. Ustedes los de doble ánimo, dice, purifiquen sus corazones. Purifiquen sus corazones. Esta es la obra de santificación que Dios quiere hacer en nosotros. Muchas enfermedades, hermanos, son producto de que no nos hemos arrepentido. Les vuelvo a repetir, no de nuestros pecados, sino no nos hemos arrepentido en el sentido exacto de la palabra. Tú tienes que venir con la mentalidad, Dios me va a sanar, Dios va a hacer la obra en mí. ¿Y de qué la hace? La hace. Amén. Hoy es día de Santa Comunión. Muy bien. Me gustaría hacer una oración mientras viene el grupo de aquí, el grupo de alabanza. Me gustaría hacer una oración por ustedes ahí donde están. Recuerde que hoy, después de la Santa Comunión, tenemos otro evento todavía. Me gustaría que tú humildemente inclinaras tu rostro y pensaras, ¿tengo que volverme a Dios? Contéstate esta pregunta, por favor. Sé reverente, sé humilde. Contéstate, ¿tengo que volverme a Dios? ¿Por qué? Si Él ya te perdonó tus pecados, ¿por qué? ¿Se están viendo esas características del resultado? ¿Cómo estás en tu amor al prójimo? ¿Estás siendo justo, veraz, íntegro? ¿Estás confiando? ¿Estás siendo humilde? ¿Estás sirviendo? ¿Cómo te sientes en tu ser interior, en lo que le llaman tu autoestima? ¿Te sientes digno verdaderamente? ¿Te sientes ansioso? ¿Tienes miedo?
¿Qué tan fuerte estás? ¿Cómo está tu esperanza? Todos tenemos que tener constantemente una actitud de arrepentimiento. Y esta mañana yo creo que todos los que estamos aquí necesitamos arrepentirnos ante Dios. No porque le hemos ofendido, sino porque nos han ofendido. Y necesitamos perdonar. ¿Cómo está tu gozo? ¿Cómo está tu paz? Todo eso es bien importante. No te desesperes, tranquilo, tranquila. Recuerda que estás en un proceso y hay que perfeccionar el arrepentimiento. Padre, derrama un espíritu dócil esta mañana. Ayúdanos a experimentar ese consuelo que muchos necesitamos, esa fortaleza, esa esperanza, ese ánimo, Señor, ese coraje que necesitamos. Esa paciencia, Dios. Ámate, mi hermano. Ámate. Mírate, gústate. ¿Qué es lo que no te gusta de ti? Pon en las manos de Dios. Pon en las manos de Dios lo que no te gusta. Y dale gracias por lo que te gusta de Él en ti. Pónganse de pie, hermano mío. Ahora, si tú quieres alabar al Señor en gratitud, adorarle, con el grupo de alabanza haz esto, hazlo. Pero si quieres venir al Señor en paz, con gratitud, porque Él te ha hablado hoy, y quieres venir en arrepentimiento en Él, ven al Señor. Ven al Señor. Que Él te ayude a ti, nos ayude a todos nosotros. Necesitamos de Él. Esos trastornos, esas debilidades, esas necesidades que tú experimentas, esas inquietudes, esa inseguridad, tus problemas, Dios te está llamando a Él. Bendito sea el nombre de Dios.